Sistema de coordenadas. Nos dice que se trata de dos rectas perpendiculares entre sí. Perpendicular se refiere, como vemos acá en el ejemplo, podemos ver que hay par de rectas que son perpendiculares entre sí y que se cortan en el origen que es 0, 0. Aquí podemos ver claramente en donde se cortan esas dos rectas, es en el punto 0, 0, también conocido como origen. A esta configuración geométrica también se le conoce como sistema de coordenadas rectangulares o sistema de ejes cartesianos. Al eje horizontal, este que está acá, el horizontal, generalmente se le conoce o se le distingue con la letra X y se le denomina como el eje de las abscisas, mientras que el eje vertical, que es este que tenemos aquí, el eje vertical, se le conoce generalmente como el eje Y y se denomina el eje de las ordenadas. Y si recordamos la recta numérica que vimos en años anteriores, por acá podemos decir que del lado derecho, en el eje de las abscisas, tiende hacia el más infinito y por el lado izquierdo tiende hacia el menos infinito. Quiere decir que luego de este 6, vamos a acercar un poco esto, luego de este 5 viene el 6, viene el 7, el 8, el 9, el 10, hasta el más infinito, y del lado izquierdo están los negativos, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, hasta el menos infinito. Y en el eje de las ordenadas, en la parte superior, están los positivos o tiende a más infinito, y en la parte inferior tiende hacia el menos infinito. Entonces en el eje de las ordenadas los positivos están en esta parte y los negativos se encuentran en la parte inferior. En el eje de las abscisas los positivos están en el lado derecho y los negativos en el lado izquierdo. En otras palabras, el eje de las ordenadas aumenta su valor cuando va hacia arriba y lo disminuye cuando va hacia abajo, y el eje de las abscisas los aumenta cuando va hacia la derecha y lo disminuye cuando va hacia la izquierda. Y estos ejes que estamos viendo acá dividen el plano cartesiano en 4 partes, las cuales se llaman cuadrante. Tenemos así que el primer cuadrante se encuentra aquí, el primer cuadrante, acá se encuentra el segundo cuadrante, aquí tenemos el tercer cuadrante y por último acá tenemos el cuarto cuadrante. Observa que los cuadrantes se definen en sentido contrario a las agujas del reloj. Primero aquí, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Pero ¿qué podemos hacer con este plano cartesiano? Pues esto lo vamos a utilizar para situar puntos dentro de este plano. Imaginemos un punto, lo vamos a llamar el punto P, que simbólicamente se puede representar como X y Y, en donde el primer término de este par ordenado o de este punto va a representar el eje de las abscisas, o sea la X, recordemos que la X estaba aquí, y el segundo término va a representar el punto en el eje de las ordenadas o en el eje Y. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a colocar un punto cualquiera, vamos a llamarlo P y vamos a decir que está en el 3,4. Entonces así fácilmente podemos determinar que el 3 es el punto que vamos a ubicar en el eje de las abscisas o en el eje X, y el 4 va a ser el punto que vamos a ubicar en el eje de las ordenadas o en Y. Nos ubicamos en el plano cartesiano y vamos a comenzar. Entonces vamos a ubicar el primer punto, el punto 3, ya sabemos que va en el eje de las abscisas. Vamos a ubicarlo, vamos a alejar un poco esto aquí. Entonces en el eje X, recuerden que es el eje horizontal, ubicamos el 3.
Y vamos a trazar una línea perpendicular al eje X. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el eje de las ordenadas. Nos dicen que es el punto 4. El punto 4 lo ubicamos justo aquí. Y vemos que en donde se corten estos dos puntos, que es aquí, este va a ser el punto 3,4. Visto el sistema de coordenadas y el plano cartesiano y el par ordenados, las abscisas y el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ahora podemos hablar de los vectores. Y nos dice que es un segmento de recta dirigido desde un punto A hasta un punto B. Y se representa como AB, y muy importante, esta flechita de acá que nos indica, esta flechita de acá nos indica la dirección que tendrá este vector. Quiere decir que va desde A hasta B. Entonces, en el ejemplo, este ejemplo de acá, el origen de un vector es A y B es el extremo del mismo. Y la dirección de la flecha indica la dirección del desplazamiento. Acabamos de ver aquí. Y bueno, aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Recuerden que aquí están las X, aquí están las Y. Y pues tenemos el primer ejemplo, dice representación de un vector en el plano cartesiano. Dicen sea P menos 1, 1 y Q menos 3, 3 representa el vector PQ en el plano cartesiano. Vamos a acercar un poco aquí. Ahí estamos bien. Entonces vemos que tenemos dos puntos. Tenemos el punto P y tenemos el punto Q. Y nos dice que representemos el vector desde P hasta Q en el plano cartesiano. Ok, entonces vamos a comenzar con P. P, si recordamos, este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas, o sea, X y Y. Entonces, en las X tenemos menos 1, vamos a ubicarnos en el menos 1, estamos aquí en menos 1. Y en las Y, 1. Entonces, el punto P está aquí, justo allí. Lo marcamos. Ahora vamos al punto Q. Bueno, antes de marcar el punto Q, este punto que estamos marcando aquí es el punto del origen del vector. Y va a ir hacia Q. Entonces vamos a marcar Q. En las X menos 3 nos ubicamos aquí menos 3 y en las Y es 3 positivo, es justo aquí. Bueno, una vez que tenemos marcados los puntos, vamos a acercarlo un poquito más. Vamos a marcar o vamos a dibujar el vector. Entonces el vector va desde 1 menos 1, desde P hasta Q. Y muy importante, la dirección va hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Pues bueno, vamos a dibujarlo aquí. Recordemos que tenemos el punto P, que es este de aquí, y aquí tenemos el punto Q. Y el vector va desde P hasta Q, como nos indica la flecha. Por eso la flecha va hacia allá, hacia arriba.